Vamos a orar al Señor por esta ofrenda que se ha reunido en esta hora, hermano. Vamos a orar, hermano. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que tú nos has concedido traer en este día, Señor. Rogamos, Señor, que tú los bendigas, ya que los damos, Señor, porque, Señor, queremos que esta obra siga adelante, Señor, en tu nombre. Señor, los hermanos que trajeron, Señor, sus diezmos, sus ofrendas, también, Señor, bendíceles, Padre Santo, y multiplica, Señor, lo que ha quedado, Señor, en nuestros bolsillos, Dios. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermano, así como estamos, voy a dejar el lugar a nuestro hermano pastor en esta hora. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Y nuevamente sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Estamos bien contentos y agradecidos con el Señor porque nos concede un domingo más, hermanos, de poder estar en la casa del Señor. Y yo siempre he dicho, mientras tengamos vida, hay que sacar provecho, hermanos, de estar en la casa del Señor. To be here in the house of the Lord. Vienen tiempos quizás Because de there's going to be times vamos a querer estar en la where casa we're de going to Dios, want pero to no be in the vamos a house poder. of the Lord and we're not going to be able Entonces, to. ahorita So es el right now, tiempo it's a time que tenemos que buscar that we have to al seek Señor. the Lord. La Biblia dice And the buscar a Bible Jehová says to seek the Lord mientras pueda ser hallado while he can still be y found, amarle en and to tanto, call ¿verdad? upon him. Que está Él presente, Because ¿me he entiende? is Tenemos que near buscarlo us. en espíritu y So en we have verdad, to seek hermanos. him in spirit and in Yo truth. siempre he dicho, And I've always said el that futuro no the lo future, sabemos, we don't know anything about it. pero si un But día nos da el Señor de one vida day y the de salud, Lord gives us the hay que health buscarlo. Porque and mañana, life el to mañana no seek es him, nuestro, and we should, eso le pertenece a because nuestro tomorrow Dios. does not belong to us. Solo que bienvenidos todos sean a la casa del Señor. So hermanos. welcome to the house Y of the Lord, amen. Queremos mandar un fraternal saludo, ¿verdad? A So todos we'd like to nuestros extend a hermanos warm que nos greeting miran to por las our redes sociales, family que and nos miran friends por el that are Facebook, watching us through Facebook por el YouTube también. and through YouTube. Qué lindo, hermanos, es para How nosotros beautiful it is to, un privilegio, vamos it's a a decirlo privilege. así, un We can gozo very y well say it's alegría a joy and de happiness que no solamente la palabra de Dios queda that encerrada the aquí en word of the estas, Lord doesn't just stay in these four estas cuatro walls, paredes aquí, sino que sale, rather that it surca los goes aires y llega, into the ¿verdad? La airwaves onda o llega, ¿verdad? and it gets Vamos to a decirlo where it así, needs to el go, alcance que tengan estas redes sociales hasta allá llega, hermanos. anywhere Solo the que social platforms reach. queremos decirle que les amamos y We want to tell you estamos that we love orando you and we're praying for mucho you, por ustedes para que Dios, for each and every one ¿verdad? of Les you, colme de so that way the Lord bendiciones can y bless you. sigan hacia adelante. And you may keep on Nuevamente, going forward. Once Dios me again, los guarde God y bless Dios me you los bendiga. and take care. Muy bien, amados Very well. hermanos, vamos a entrar al Beloved brothers and mensaje sisters, de we're la going to go palabra ahead and del get into the Señor en message of esta the Lord. hora. Le invito a que abra su I invite you Biblia to open up the Bibles here. ahí en 2 de Corintios capítulo There in 4, 2 hermanos. Corinthians 4. Pero le vamos a dar lectura a dos And we're versículos going to be muy focusing on preciosos que two están ahí, verses that are here. que son el versículo 17 And y it's el gonna be versículo 18. Verses 17 and 18. Segunda de Corintios 2 capítulo Corinthians 4, chapter 4, versículos verses 17 17 y and 18 will 18. be the focus for tonight. Ahí está, no la cierre porque Please don't close it, ahí voy a agarrar ciertos versículos because y we're vamos a going to estar be navegando un going poquito through por ahí. more verses. Nuevamente, Once again, Segunda de Corintios capítulo 2 4, Corinthians chapter 4, 17 y verses 18. 17 and 18. La bendita palabra del And the Señor blessed word of the dice Lord de says, esta manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas. Amen. Hasta ahí la palabra del And Señor. that's the word of the Lord. Incline sus rostros, Let us bow our mis hermanos. heads. Vamos a ponernos en las manos del Let us go Señor. ahead and place ourselves Padre into the eterno de hands of the gloria, Lord. nos llegamos Heavenly delante Father, de Lord ti, Jesus, Señor. we come before your Te damos presence. gracias por We give you thanks, Father God, este domingo, for Señor, this Sunday, tan precioso. this precious Sunday. Señor, podemos sentir tu Father God, we can presencia, feel your Señor. presence at this moment En la alabanza, through the Señor, praise and through the worship. tú nos escuchaste, Padre. You have heard Nos us escuchaste cantar, You have nos heard us escuchaste sing alabarte verbalmente, as we también were sin praising música, you, Señor. you know, with Pero the Padre, songs. muchas gracias So, Father porque God, tú we eres thank el you Dios because you nuestro, are the God, our ese Dios God, todopoderoso. that almighty God, Lo que somos y lo que seremos, that we Dios, are or te lo will deberemos a ti, Señor. be is due to Porque you. separados de ti, como Because separated dice from you, like the tu word palabra, nada podéis We hacer. cannot do Separados a de mí, thing. nada podéis Separated hacer. from you, we Solo cannot que do gracias, anything. Padre, And so, Father por God, thank you. permitirnos Thank you for nuevamente, allowing us Señor, to once entrar again a ese trono de to be able gloria, to come near Señor. that throne of Y, grace. Señor, invitarte, Señor, que And we would like nos to hables en invite esta you noche. to Usa speak mis to us labios, tonight. Lord Jesus, I ask prepara that you nuestros corazones use my lips, y que prepare tu our nombre hearts, sea glorificado en medio and may de your name todos be nosotros. glorified in the midst Por of Cristo us Jesús lo tonight. ruego todo. In the name of Amén, Christ Jesus, amén, amen, amén. amen. Gloria al Señor. Ocupe Amen. su lugar. You may have your seats at this time. Tenemos un tema muy precioso, So we hermano. have a very Vamos a abordar beautiful un tema title to this message, y es muy sencillito. and it's very simple. Vamos a hablar We're sobre going las to be talking promesas about de the Dios. promises of God Cómo hace falta, and hermano, how we need nosotros saber to know y pensar and to think que Dios nos ha dejado promesas. that God has left us Nos ha dejado promises. su palabra He has left us His word para que nosotros vivamos that por we ella, may live para by que it, nosotros la so that utilicemos we la may palabra use it en los momentos de aflicción, in those times of affliction, en los momentos de in lucha y those times prueba, of trials and los tribulations, momentos de in the times of tentaciones. temptation. ¿Verdad? Que sea la palabra de Dios la Let que it nos be the ayude. word of the Lord that comes ¿Te to acuerdas us. cuando Cristo Do you remember fue when tentado Christ en el Jesus was desierto? tempted in the desert? Él se defendió con la palabra del He was able Señor, to defend himself porque había promesas with the en la word Biblia. because there were Si promises tú there in te the Bible fijas available. en cada contestación de So in Cristo en la every tentación answer, en el desierto, When hermano, Christ Jesus was le being voy a decir tempted una in the cosa que desert, era pura palabra it was de Dios. pure word Se encuentra en el that Éxodo, was se encuentra en Números, said se or encuentra spoken en los libros antiguos del that you were able to Pentateuco. find in the Ahí estaban old las promesas. books, the Pentateuch. Y Cristo usó, decía el The diablo, Christ haz Jesus que estas used, piedras says, se conviertan en You know, pan. let these Él decía, stones turn into y bread. Cristo le dijo, And Christ escrito Jesus said, también it está. is written. Ahí citaba números So o citaba there he diferentes was libros de la citing, Biblia, you know, the de different los 5 libros del scriptures Pentateuco, from the ¿verdad? Bible, the Pentateuch, Le the citaba 5 la books of the palabra del Bible. Señor. He was ¿Por qué, citing hermano? the word of God. Porque Why? hay Because there promesas, is hermano. promises. There are promises La there. Biblia And the está llena Bible de is promesas filled with para a ti bunch of y para promises mí. for you and for Por eso me. yo quiero And that's hablarte de why esas I would like to speak promesas to you que about hay en la those Biblia, promises hermano. that we can find Mire, here in the Bible. a veces, And look, a manera de sometimes, introducción, as a de mode of decir que a introduction, veces I would like to say nosotros se that nos olvidan las sometimes we promesas que forget the tenemos en la promises that we Biblia. have in ¿Por the qué se nos Bible. olvidan? Why do we tend to Porque el forget about them? problema Because, es muy agudo. you know, that problem that we're going through is La so necesidad acute. es muy grande. And you know, the need is so great. Y a veces eso nos And hace sometimes quitar el enfoque de that makes Jesús. us lose Nos focus hace quitar from el enfoque Jesus. de Cristo. You know, we lose Y focus la from Biblia Christ. dice el escritor And a so the los Bible hebreos, says here, puestos the los author of ojos en Hebrews is Jesús, placing que es our el eyes autor y in consumador Christ de Jesus nuestra because he is fe. the author and En otras consummator of our palabras, faith. hermano, cuando So tú in other miras words, a Cristo, said that whenever you see estás Christ, mirando you promesas, are seeing promises before promesas que hay you, en la promises Biblia that can be found in the que te Bible van a ayudar that are going to en los help you momentos in those difíciles times that are going to que be tú difficult. cruces. Anything that you go Porque a through, veces, hermanos, because nos levantamos sometimes tan we bien, rise up, no pasa mucho tiempo know, y and then all viene of a aquel sudden, problema tan we grande. have a problem there O sea, before us. En un momento a otro So, te cambia you la know, vida. from one moment to the Oílo next, bien, life can change. de un momento a From one otro moment to the tu next, vida life can cambia. change. Estabas bien You were bendecido, blessed, ya después te encuentras And con then now you problemas find yourself with difíciles. difficult problems ¿Sabes por qué, that you're hermano? facing. You know Porque why? el enemigo de Because the nuestras enemy of our almas, lives, como dice el apóstol and like San the Pedro, anda Apostle como Paul león says, rugiente Peter says, buscando a he quien is devorar. looking for us like a ¿Y roaring quién es lion to devour us. target o quién es el blanco Who's de the ese target? enemigo? Eres The tú target of the y enemy, soy it is yo. you and I.
Pero hay These are the promesas. targets, but remember there are Y a esas promises. yo quiero allegarme And I en would like esta to noche. share those promises with Promesas you, que hay en la those Biblia. promises that can be found in the Bible. Aún cuando that se mire even como que though no hay It seems like salida, there is no way out from that aún situation. cuando se mire que Even no though hay there seems like una there is salida a not aquella situación an tan grande exit que tú to estás that cruzando. situation Sí la that hay. you are going through, there is Sí la a way hay. out. Y esa es la cosa, hermano. And that is the Decía thing. mi hermana en la My ahorita sister que was saying, comenzábamos. you know, ¿Por qué no levantan earlier, las manos? why can we not Vamos raise our alabando a hands? Dios, Why can levanten las we, manos. praise the Lord openly? Quizás tú no levantabas And la perhaps mano you por el weren't, problema, por la raising your necesidad que hands because of traías the trials cuando and llegaste tribulations a that la you're going iglesia. through. Pero ¿sabes qué, hermanos, But, hermanas? Llegaste a un brothers lugar and sisters, you donde came se to a alaba y place se where glorifica we praise el and nombre de glorify the Cristo name Jesús, of the hermano. Lord. Llegaste Amen. a una You came to a iglesia place, donde to a practicamos church las where promesas we que Dios practice tiene the para ti y promises, para and we mí, say the hermano. promises that Y the Lord has como le for digo, las us. aflicciones And nos those hacen afflictions, como they- que se nos decae they nuestra make us espiritualidad. decline in Pero our hermano, spirituality. cuando But más estemos when nosotros we atribulados, feel levanta that las we manos have más the arriba, tribulation hermano. coming Porque upon us, ese es el you tiempo lift your tuyo para hands up ti, because para remember mí, that para que is- Dios haga that is our algo way en to esa tell the necesidad que tú Lord. traes. Amén, hermano. You know, I have a problem. Y mientras yo me daba el And Señor este mensaje, As the Lord was giving me this leía una ilustración muy message, bonita. I was reading an anecdote. Y esta And this ilustración anecdote, narra de It narrates una familia que era cristiana. a Christian family. Y dice And que it is said that el papá de the father este hermano of, comenzó a tener of this brother, esa enfermedad, he started to have, Alzheimer's que le you dicen. know, O Alzheimer's, sea, van perdiendo su mente, la where you mentalidad start como to, que se you va know, lose your yendo, memory. se va perdiendo la memoria. Mhm. Entonces, él And comenzó so, a notar eso. He started to notice the Y- decline, Y a él le daba cuidado. and he was getting worried. Le daba cuidado He was porque su getting worried papá because his father comenzaba a olvidar muchas was cosas. starting to forget a lot of things. Pero el papá But, había sido un fiel You know, the cristiano. father had been a very faithful Christian. La familia The era family una familia que asistía a la Was a family iglesia, that always caminaba attended con church, Dios. that always walked with God. Y entonces dice que cuando And más then, le preocupó a él fue cuando When it mostly el started to papá worry him was llegó el whenever, momento que ya no lo conoció a you él know, his dad didn't know who he was. y dijo, ya se acabó todo, And he said, man, it's over. ya mi papá My dad doesn't Ya recognize está me. poquito le falta para que You ya know, parta con el he's Señor. probably going to be leaving Le dio to be with the tristeza. Lord soon. And he Usted got sabe, el really sad. Alzheimer's cuando You know, ya está you've seen llegando people with a la Alzheimer's, etapa and you know, whenever muy they're in their alta, final ¿verdad? stages of Alzheimer's, No duran mucho, you know, hermano. they don't last that Porque long. si hay una cosa, el cerebro Because no if there is concuerda one ya, thing, you know, la like the mente brain, it starts to no decline, concuerda bien, your memory starts se les to go, olvida que they tienen start que to comer, forget, you know, se ponen how to flaquitos, eat, they van start to lose adelgazándose weight y hasta que parten de esta until tierra. they decline so much that they leave this earth. Pero dice, a mí me preocupaba But he tanto said, I am so worried about this porque yo amaba tanto a mi because papá. I loved my father so much. Había hecho tantas cosas He para had done mí so many things for me que nomás de mirar cómo that estaba, just seeing him in that me condition, acordaba los recuerdos tan lindos it would cuando bring él back those memories estaba en sus 5 of when sentidos, de he sus facultades was de able pensar to bien. think straight. Pero mira Dios, But- que es tan lindo. You know, the God that we serve is Y sabes so que cuando tú wonderful. estés en un problema So when you are in a grande, big problem, Dios no te va a dejar the ni Lord me va a will dejar a not mí. leave us. Porque hay Why? promesas Because en there la are Biblia. promises in the Bible. Hay promesas There que are te van a promises ayudar. that are going to help you. Dios no nos llamó para God que has not el diablo nos called tuviera us so tirados that ahí, way no the Señor. enemy could defeat us. Dios nos llamó para He called us enfrentar so we una could buena face the batalla enemy, en to contra de fight ese him, enemigo. to fight the Aleluya. good Me fight. gusta mucho la manera que And I pelea la really hermana like, Rosalinda. you know, Yo the también way así that Sister peleo. Rosalinda Así fights with peleo the yo enemy. también. I also fight with the enemy like that. Yo le grito también. I yell at him. Hermano, es una cosa verídica. Mucha gente it's dice, something that is este está true. loco, no estás And they might loco, think no that we're estoy crazy, but loco. we're not. Es una realidad que el It- mal it is espíritu ahí está reality that the contigo. bad spirit is beside us El all mal the time. espíritu se That siente. bad spirit, you can feel it. Sientes. You ¿Se can feel acuerda it. cuando en el Do you libro de remember? Job dice In que Job, todas las huestes celestiales Says estaban that all the allá en heavenly el hosts cielo? were in the heavens, Pero mi Padre celestial se but my paseaba, heavenly Father aleluya. was Pero fíjate, passing
el diablo se viste de ángel de in the luz. midst of the people. And you know, El diablo the devil, estuvo en ese cielo azul, disguises pero fue himself. desterrado hacia la tierra. and you know, he was once Pero ¿sabe in qué? heaven. Se mete el enemigo. But the Pero enemy ¿sabes qué? Te tries digo to que sneak el in, espíritu And that's malo why lo I puede say that you are sentir. able to feel bad spirits. ¿Y sabes qué? And Nuestro Dios our sintió God, la our presencia God felt de ese that mal presence, that espíritu presence ahí. of the bad spirit. Y tú sabes la historia And que you know dice the en Job, story, hermano, cómo comienza a How platicar it all nuestro started, Dios how con el you know, he enemigo. started to talk to Se the siente enemy, cuando el mal and you are espíritu able llega. to feel when the bad Se spirit comes to siente, you. el mal You're able to espíritu feel va a usar that bad aún spirit. al más consagrado en la You know, he Biblia, may use aleluya. the most El mal consecrated espíritu one. también va a usar al más débil en la Or Biblia maybe the para que haya weakest one problemas, hermano. in the Pero church, cuando el you know, mal so espíritu that way llega, tú problems puedes can come sentirlo. about. But whenever the bad spirit comes, we are Tú able lo to puedes feel sentir. it. Y déjeme decir una And let me tell cosa, you this, que en las luchas que that tenemos in the es porque trials and sentimos tribulations el that mal we have, espíritu. it Es is cuando because we nosotros feel tenemos that que bad reprender spirit. ese mal And it's when we have to espíritu. Si le rebuke quieres gritar, that bad grítale. spirit. If you want to yell Como at decía it, la go hermana, for it. no le digas, Like our ay, sister said, diablito, don't vete, say, no, hey, señor, little devil, porque no get es out un of here. diablito, No, hermano. because he's not a little No es un devil. diablito, es un He's not a little espíritu devil. demoníaco grande y poderoso. He's a bad spirit ¿Entiende? that is Es algo powerful. grande. He's something big. Tenemos que hacer la defensa, And hermano, we have to defend grande en ourselves. contra de ese We have enemigo. to put up a great defense. Pero dice que, But vuelvo para atrás, cuando este I muchacho go se miró back que su papá when this man ya started to see that his dad's ya no lo health was conocía. declining and how his dad did not recognize him le due to daban de comer y Alzheimer's. no quería comer And ya. you know, the dad didn't want to eat No anymore. mataba He was sentadito just ya, there todo, sitting. como dice uno vulgarmente, ahí caidito, ahí You know, he estaba. was just kind of just, you know, there. Pero él clamó a Dios. But the son cried out to God. Qué importante And es how important que en todo it problema is que that te in aqueje every problem that we have, hay el momento that there is that preciso moment, que tú that tienes que precious hablar con moment tu where you Creador, have to talk to your con tu Dios Creator, to Todopoderoso, your Almighty God. con ese Dios que lo que eres y lo que serás se That debe a God, Él, hermano. You know, He Y has brought you comenzó, through hermano and querido, has a made you who you platicar con are. Dios Él. And so this man started talking Para no to hacerlo largo, en God. la So to noche make the story short, tuvo un sueño. he had a dream. ¿Cuántos creen que Dios habla por How medio many de of you sueños? speak or know that the medio Lord de speaks sueños to habla us el through Señor. dreams? Amen. ¿Se acuerda José el Do you soñador? remember Joseph the dreamer? Sueños, It was aleluya. a dream. La semana pasada, la antepasada, last week, predicaba algo tocante and the week after al last, I was talking panadero, ¿me entiendes? about the bread maker Y al que, el que le servía el vino and the y man todo of the eso. cups of the king. Pero So él tuvo el sueño. he had this Pero dream. mira qué hermoso. But look how beautiful it was. Esto a mí me, cuando yo estaba preparando este And whenever I was mensaje, preparing this se me message, salían mis lágrimas. you know, I was crying. Cuando yo leí esta When I ilustración was tan reading this preciosa, anecdote that was quite beautiful to me. dice que se le presentó Dios, pero dice It que no said le that miraba la the cara, Lord presented era una himself silueta nada in más, that dream. It pero was sí a le miraba silhouette. manos. Oílo bien. Pero en esas manos había Those un hands that he pequeño saw, cofrecito. he saw that he had a Cofrecito little quiere decir una box, cajita a little chiquita. tin box. Usted ha mirado cuando you queman seen a las those? personas que son You know, enterradas. It's les almost dan like un whenever cofre they chiquito, ahí lo tienen. cremate Me a imagino body, que así era. you know, they give you a Un little pequeño receptacle, cofrecito. like a little tin can or Y luego dice que something of that comenzó sort. Dios a platicar And the con Lord él. started talking to him. Y le dice, ¿qué And he crees que said, tengo yo aquí? What do you think I have right here in this tin? Fíjate lo que dijo. Digo, pues yo miro he said, well, un cajoncito que tú tienes ahí. It looks like a little tin to me. Dijo, And he aquí said, Here, tengo la memoria de tu papá. I have your dad's memory here. Fíjate, fíjate. Aquí, dijo, aquí como Here. lo ves. Just as you see it right here, this tin box. Híjole, cómo me tocó esta And you know how it situación. touched me so much. Aquí tengo la memoria de tu papá. I have your dad's memory right here. ¿Verdad que tu papá ya no tiene memoria? You know, your dad's memory has No, gone. Señor, mi papá ya no tiene And he memoria. said, right, Lord, he doesn't Aquí la remember tengo anymore. en este He said, of cofrecito. course, I have it right here in this tin can. ¿Y sabes qué? And you know what? Aleluya. La voy a mantener aquí.
I'm going to keep it here. Porque va a llegar el día Because there's going to come a cuando day Él va a estar delante de mi when He's going presencia, to be aleluya. before me in my Y presence. esta memoria And this que memory ahorita that I la have tengo right en esta here, pequeña cajita, in this tin se la can. voy a dar a tu papá. Does Pero en not ese have día, right aleluya, en ese día And in that donde day, no habrá muerte, where no there's not habrá gonna be dolor, any death, no habrá no nada que pain, perjudique, nothing that Él hurts us, va a recibir su He is going memoria to receive para atrás, His memory aleluya. back. Qué precioso es eso, hermano. How precious that is. Qué precioso que How detrás precious that de un is. gran problema, hermano, after lo que tenemos que or hacer behind es a big clamar a problem, ese Dios all we have to do is todopoderoso. call out Y to ese that Dios, Almighty God, and that Almighty God, hay promesas there para are ti y para mí. promises for you and for me. Y eso que le decía a Dios, aquí la And what the tengo. Lord was telling En este this pequeño man, cofre, I have aquí your tengo la dad's memoria memory de tu here papá. in this tin. No se ha ido, yo la tengo It hasn't guardada. left. I have it right here, Yo la tengo preserved. guardada. I have it Pero se here. la voy a dar But I will cuando Él return esté it to him delante de when mi presencia. He comes Y se me before hace me. recordar, And it hermano reminds querido, me, que yo he beloved, mirado, hermanos, that I've que les seen han brothers and mochado sisters los where pies por la they have, like, azúcar, cut their hermanos que han legs quedado off en because silla of de ruedas diabetes, por and la they- alta they're presión que now sube with, tanto, tantas wheelchairs, cosas que blood han pressure, venido, so many things hermano, have come mueren to en harm silla de our ruedas. bodies. Mueren, quizás les And faltan maybe sus piernas, they die pero with their me hace recordar legs cut esta off, but hermosa it reminds ilustración. me of this ¿Sabes qué? illustration En or ese día, anecdote cuando ellos on entran that a la day, presencia when they viva enter de into Dios, the presence of the aleluya, Lord, llevan completas sus they piernas, go. aleluya. Ya no están en silla de ruedas, No sino wheelchair. ellos entran Nothing. Their caminando limbs ante are esa back. presencia divina de Their Dios, legs are back. porque no se perdió. Dios Lord returns las into them mantuvo en una because the Lord cajita ahí has them para cuando in estuvieran a en la tin presencia to return to del them Señor. whenever they're Ellos there ya no les in faltará front nada, of Him. aleluya. They're not going to be missing anything anymore. Dios es grande. The Lord is great. Hay promesas en la There are Biblia. promises in the Bible, La promesa es and the que promises cuando are estemos en esa presencia de Dios, that when we're in the presence of God, allá no habrá llanto, there will be no more allá crying, no habrá no more dolor, tears, no more pain, allá no habrá enfermedad, no more allá disease no vamos a or necesitar esta luz illness. que nos We're not alumbre, going to need porque dice the halogen lights. nuestro Dios como luz verdadera, Lord is Él going to estará be our true iluminando light, nuestras vidas, and He's going to en be ese cielo illuminating azul, our lives aleluya. in heaven. Promesas Those are para ti, promises, para mí. promises ¿Qué for quiere you decir and con for me. So esto? what does that mean Aún exactly? pase usted por lo That que pase, come what pase may, yo por lo que pase, what may to all Dios, of us, si the estamos Lord, faltos de algo, if we are missing Dios tiene something, guardado the todo Lord has para it en in a aquel tin día can for dártelo us on para that atrás, day. aleluya, You will get it para back que en on aquel that day. día tú te On that mires day, completo you como will be Él whole te mandó a as you esta once tierra, were. aleluya. Alabado And sea praises Cristo, be aleluya. to the Lord on high. Y aquí miramos, hermano, al And here we apóstol see San Pablo. Pablo Paul nos the apostle, enseña and he shows que el us sufrimiento que ahorita that the es suffering leve, es transitorio. that we have Está pasando nada is más. temporary. Hermana Rachel, mira la Sister hermana Rachel Rachel, cómo está ahorita. Right now Pero ¿sabes she's qué? going through recovery. Esa aflicción That es affliction, transitoria, aleluya. It's temporary. ¿Sabes qué? Es transitoria. It's temporary. Y mientras tengamos vida And as we y have tengamos life right esperanza, now, and we have that nosotros hope, vamos a pelear, we hermana are Rachel, going to la buena batalla de la fe. fight the good Vivimos fight. un día a la vez. We're Y el going día to que Dios live nos da, one hermano, day at tenemos a que time. vivirlo, luchando, the time that He peleando gives us, we la have buena, to live la buena batalla de la fe. in good Porque standing with God ahí and fight es the good donde fight, Dios because that is se va a where God glorificar en is ti. going to Mira, mi hermano, glorify ahorita cómo está, Himself vas a ver al within you. rato, porque You're son going to leves see, tribulaciones. Our sister is Son como going to be looking tempestades que better. pasan. Remember, this is temporary. ¿Cuándo has visto que un huracán se quede por años? How many of you have seen a hurricane No. last for years? Of course not. Un huracán azota y se A va. hurricane, it comes Va to caminando, hit va caminando, aunque va destruyendo. you know, and Pero ¿sabes it qué? takes Va days, caminando, va caminando, se but, va. you know, it goes through. Pero ¿qué queda después de aquella agua que cayó? But what happens Los after campos that? enverdecidos. You know, Hay then you have the green ¿cómo se dice? pastures. Gran bonanza cuando pasa un huracán, hermano.
Porque aún si no había trabajos, va a haber trabajo para levantar if there was casas not a y lot of tanta cosa. jobs, Es now Dios, that hurricane hermano, has created moviendo toda jobs. su mano, hermano, para que todo aquello And the hand provenga of the Lord para bien. takes care of everything. Pablo nos habla de tribulaciones Paul is speaking to momentáneas. us about the Pablo afflictions that are nos habla, hermano, temporary. que He's speaking to us solamente about, son pasaderas you nada know, más. those trials Usted and y yo tribulations vamos just en passing ocasiones through. con esas tribulaciones And you and I, pasaderas, You know, aleluya. we go through those trials and tribulations, Vuelvo a decirte, but they're de la temporary. And I noche a will la tell you mañana again that cambia tu one vida, day de la noche a to la the mañana. next, life changes. Pero ¿sabes qué? But Ese pensamiento bonito que That tenías beautiful thought that antes you de had que in tú your fueras mind atribulado, before the Dios lo tribulation, tiene reservado the para Lord ti, has it hermano. reserved for Eso you es, in a hermano, 10. el consejo de Dios que nos da en And esta that's the tarde, advice that the hermano, Lord gives que us. estas That tribulaciones, these aunque son tribulations, temporales, that although hermano, they're temporary, lo bonito que antes the de que good llegara todo things eso, that you had going Dios for lo you tiene reservado, before, He hermano. has it Y en reserved aquel día for Dios you nos lo in va a a dar, 10. hermano. And one day when you nuevamente. reach ¿Qué the quiero Lord, decir con He will eso, return hermano? it to you. So what Quiero am decir, I trying to hermano, tell you que today no nos is that desanimemos let us cuando not estamos pasando la lucha lose y la heart prueba, and be aleluya. discouraged Y ahí during the en times 2 of Corintios tribulations. capítulo 4, So there in 2 Corinthians chapter 4, fíjate cómo dice el look what versículo it says there 17. in verse 17. Porque esta leve For our tribulación light momentánea affliction, produce en nosotros which is cada vez but for a más moment, excelente, working eterno for us a far peso more de exceeding gloria, and aleluya. eternal weight of glory. Esa leve tribulación, hermano, So that light affliction, entre más va pasando por ahí, you know, the more más that it peso comes de to gloria, us, aleluya. you know, you're going to ¿Sabes get qué, hermano? greater glory. Más nos da esa fuerza. You know, it gives us that Más strength. va a haber bendición cuando estemos we're gonna get delante that de mi bigger Cristo, blessing hermano, before porque God. Él, todo esto está reservado all of this para is ti y para reserved mí for you en and for esas me. grandes tribulaciones que You know, when we pasamos. go through those afflictions, A veces sometimes muchos hermanos han perdido la vida en la Many of buena, our brothers en la and buena sisters, batalla de la fe. they have lost their lives Pero ¿sabes fighting the qué? good fight. But Aún así, even then, personas People quizás perhaps quedan, vamos a decirlo, en una condición bien crítica, bien their triste. condition might be very sad, very critical, Y como que dicen, aquí ya no hubo remedio. and they may say there's no Pero way out of acuérdate una this. cosa, que Dios But let us remember this, ya te that agarró todo God, lo tuyo. God has y lo already tiene taken reservado ahí. everything Fíjate that que you qué lost, hermoso quote es eso. unquote, and He has Dios it for you. ya tiene todo preparado para He has ti, hermano. everything prepared Eso for es el you. peso de gloria que hay, And that's hermano. the ¿Qué weight quiere decir of eso, el peso glory? de gloria, So hermano? what do I mean by the Que weight entre of más glory? suframos en It says esta the more that tierra, we suffer here on más earth, vamos the a more recibir that we're going de to parte del receive Señor cuando estemos from allá the en Lord gloria. when we Solo are que, there hermano, no before le Him. tengamos So miedo let us a las not, tribulaciones. be scared of the tribulations Que that may come asustan. to us. Do we Claro get que scared? asustan. Of course we'll get ¿Quién no se scared. asusta Who con doesn't get las scared tribulaciones que when the pasamos? ¿Quién tribulation no se asusta? strikes in our lives? Todos nos All asustamos. of us, we have that fear. Dice mi hermana, And our luego le sister llamaron, says, mi you know, hermana está Helen. Helen dice, le llamó, luego mi esposo inmediatamente le llamó allá a la ambulancia y vinieron por mí. So the ambulance came to pick her up after Pero she mira fell. ahora cómo está But ahí look la at her hermana now. Right now she ¿Te looks fijas? good. Decían que el cerebro estaba You know, they liqueando, were no saying sé that qué she had a más. brain bleed. Mira cómo But está look la at her hermana. now. ¿Sabes por qué, hermano? Do you know why? Porque cuando tú confías Because en when you Dios, en trust las in the promesas Lord and in divinas His de Él, promises, His ¿sabes divine qué? promises, Tú vas a tener you victoria will grande be en el Señor. victorious No le hace, greatly hermano. in the Toda Lord. tribulación And it asusta, matters not. hermano. You know, Pero whatever hay una tribulation cosa, you face, hermano, you're still que going to los be que scared confiamos in en el it. Señor, But those of us that vamos trust a the ver Lord, we are victorias going to grandes see en el Dios, big hermano. victories Porque in the Él Lord. Why? premia, hermano, Because cuando usted y He yo nos rewards mantenemos firmes us when we en stand firm aquella lucha y prueba que in that estamos trial, pasando. that tribulations Aleluya. that we're going Y through. aquí podemos mirar, So, hermano, el apóstol San Pablo, hermano, Paul the apostle, cuántas leves tribulaciones pasó. How many Él light lo decía bien afflictions did claro. he have to go through? Él le decía leves And he tribulaciones called them light afflictions. cuando fue torturado, When he was tortured, cuando casi lo dejaban casi muerto, when they would leave him half dead, cuando fue azotado, when he was beaten, cuando fue golpeado,
when he was harmed. Pero decía Pablo, But Paul aquí entro said, en el peso de gloria. says, this is what I'm talking Todo about, the weight esto, of glory. que aunque, como Says, dice all la of palabra, this, like the cuando word ahí says, en Listra lo dejaron afuera you casi know, they're in muerto, Lystra, hermano. they left him half Pero dead fíjate, there. qué hermoso And cuando tú confías en Dios how wonderful it is y when you dices, trust in the Lord. esta es And una you say, you know pequeña what, this is tribulación que something, estoy this is a light pasando, affliction pero that está I am agarrando going un through. peso de gloria. Yo I will voy a gain recibir weight algo of más glory. grande I'm going que to lo que me receive pudo something greater pasar en than esta what gran happened tribulación que yo to pasé, me. aleluya. Amen? Dice que ahí tirado, Because hermano, there ahí lo where he dejaron was, casi muerto a fallen, Pablo, half dead, pero él decía, he was es saying, una leve tribulación, this is a light pero affliction, esto a mí me ayuda but a que this todo is esto going to sea help fuerte y me yo to allá get en el stronger, cielo esté atesorando heaven, cosas I grandes will be de bendición setting up para cuando treasures esté en esa of blessing preciosa for whenever I stand in the presencia del presence Señor, of the aleluya. Lord. Fíjate, And you know, usted y yo tenemos que estar ejercitados you and I have to en las tribulaciones. exercise during No le tenga miedo, those tribulations. todos hemos pasado, All of us have gone no through le that. tenga miedo, le va a dar miedo, pero no le tenga miedo. And you know, you're going to En la get mañana scared mirábamos with a that. Gedeón, You know, ¿verdad? we saw Gedeón estaba Gideon this miedoso. morning in our lesson, Ah. how he was fearful. Usted y yo en las tribulaciones How también many nos da miedo. times are we not fearful in our tribulations? Gedeón le podía Gideon. tantas trabas al Señor que le explicara Gideon para poder made so estar many seguro lo que iba a hacer. excuses. You know, he needed signs Y from hasta el God. último, fíjate, And then tuvo at the que very ir allá al campo de los madianitas a had to go to the oír Midianites a aquella persona que estaba testificando que había to visto listen to the person aquella testify. torta de, ¿cómo se dice?, de cebada que caminaba. Y fíjate, seen ahí Dios that pudo miracle or confirmarle. that mighty work. Usted y yo a veces And the caminamos, Lord hermano, confirms con it mucho to us. miedo en las Sometimes you and I tribulaciones. walk in Pero ¿sabes qué? tribulation Servimos with a a un lot of Dios fear. grande y But we poderoso. serve a mighty Cuando ve God miedo en that ti, when He cuando sees ve that miedo fear en ti, in you Él nomás and in quiere me, que tú seas all He wants obediente us to y seas fiel be is a Él, a su obedient palabra, hermano, and a las faithful to His promesas word que Él tiene en and la His Biblia, promises that He hermano, has in the y tú vas a Bible, tener la and victoria. you will be Como decíamos en la victorious. mañana, ahí Like we Dios said coronó earlier today. a Gedeón lo que él decía que tenía miedo, hermano. ¿Sabes qué dijo? You know what Dijo he said? Gedeón, You know what esto Gideon no es said? nada más que This is Dios, nothing aleluya. but God Ahora sí, doing a mighty vamos al work. campamento So let's de go to the Israel camp y vamos a Israel, levantarnos y van a and let haber us go 3 ahead and escuadrones rise up, y vamos a bring the tener la victoria squadrons, and we will porque be Cristo victorious because ya nos la Christ profetizó, Jesus aleluya. already Dice prophesied que el it, ejército de los and madianitas the army of va a the ser de Midianites nosotros, aleluya. will ¿Qué be quiere decir con ours. eso? So what does Tú that vas a mean tener exactly? miedo. You are going to be scared. Yo voy a tener miedo I'm going to be también. scared as well. Pero ¿sabes qué? But En medio del in miedo the midst of vamos that a caminar fear, con un we're going to paso de walk obediencia hacia adelante. with an Vamos a assured caminar con un step paso forward, de fidelidad hacia step of Dios. faithfulness Y usted y to yo God, vamos a ver and la you mano and de I Dios, la will see victoria the que hand viene of para usted y God, para mí. the victory that is coming to us. Hermano Pedro, yo estuve bien mal Brother hace tiempo, hermano. Peter, I don't know if you Nunca know había this, entrado but I al was hospital. sick a while back. Ya voy para I'd never 72 años. I'd never gone to the Nunca había hospital. pisado al I'm hospital. almost 72, Y esta última vez lo pisé por una semana, un and I día. was there in the hospital for a week and one day. Eso, agarrando peso. He's gaining weight, That's right, eso es, hermano. Gaining Agarrando weight. peso. the weight of glory. Pero que tenía miedo. Was Sí I tenía scared? miedo. Of course I was scared. No es It is not de ser cristiano y tengas miedo. No just es que because no you're a seas Christian doesn't cristiano. mean that you're going to be fearless. Acuérdese, hermano, que somos Remember humanos. that we are human. No hay we ni are un flesh. ser en esta tierra que There diga is que not nunca a ha tenido being miedo here on earth en that circunstancias does not duras. have fear Y in those mayormente very cuando te tough dicen, circumstances. quizás tienes More so cáncer. whenever they tell you Aleluya. you might have cancer, by the way, Y mira los hechos. and then you see it. Mira los hechos. You see the circumstance itself. El oxígeno se levantaba. You know, the oxygen Estaba couldn't go caído. up. Debía estar entre 90 y 100. Yo tenía 84. You know, it should be between 94 and 100, and I Me had pusieron la pipa más, 84%. la sonda más grande So I para had to poder go respirar. into a much bigger nasal cannula. I had to go into the high Yo le decía a flow. mi señora, And I told my wife, qué raro que me está pasando a mí. you know, what is exactly happening in my body? Tanto ejercicio que he hecho You know, yo. I exercise all the time. Tanta troteada en el tren. You know, I get on the treadmill and I do my miles.
Y ahora no puedo respirar. And now I can't even breathe. Y luego la enfermera me dice, vas a And salir then the con nurse tanques said, de oxígeno. well, I hate to tell you this, but you're going to walk out with oxygen Peso de tanks. gloria, hermano. And I said, the weight of glory. Peso de gloria. The weight of glory, I said. Peso de gloria. ¿Sabe qué? And La enfermera me decía, the nurse a ver, would vamos say, a caminar. okay, let's Y yo le walk. decía, pues, ¿cómo quieres que I said, how do you caminemos? want me to walk? ¿Al paso mío, al paso Should I tuyo? walk your Dijo, no, no, pace al or paso my mío own pace? primero. Ahí We vamos. said, no, just walk according Era to una my señora, ya pace. tenía sus You know, 50 y tantos And she was a años. respiratory therapist that was already Comenzaron older, like she was a in her caminarme 60s, y late comencé yo a 60s. caminar así. So I started to walk at her pace. Dimos la vuelta. And then we Y le dije, came "Vamos a back dar otra." one lap, and she said, Le dije, let's go "¿Cómo ahead and quiere do que another camine? lap. And so I started walking my pace. ¿Como yo o como usted? Bueno, como And- tú, ok. And I said, like, my pace or your pace? And she said, well, Peso let's de go your gloria. pace. You know, weight of glory. Porque no se da uno. Because you don't give up. Y que comienzo a esto, mira así, mira. And so I started to walk. Así, mira. I started to walk. Just like that. Traía a la enfermera volada y I had that terminamos, RT y going. comienza- And yeah, she was breathing hard. ¿Sabe qué dijo la doctora que tenía? Dijo, And you know what the doctor said, or my NP said, tú no vas a salir con oxígeno. I como don't think you're decíamos gonna, nosotros. walk away with that oxygen tank. Estás bien ejercitado Because, todo. your Pues yo lungs, siempre he hecho ejercicio. seem strong. But I've always exercised. Peso de gloria. The weight of glory. Y yo le dije, gracias, And I Señor. told the Lord, thank you, Lord, Porque yo me agarro en tus because promesas. I am hanging on or Que clinging to tú your dices que promises. estarías conmigo You said that you would hasta be los with me últimos días de mi until vida. the end of time. Y no has fallado. And you have Aquí not estoy. failed me. I'm here. Pero, vuelvo otra vez. But I go back to this. Esos son las tribulaciones Those are the transitorias que tenemos a tribulations veces que that are pasar. temporary that we have No to nos go through. gustan, pero Dios We te hace don't que like las those, pases but para we probar tu have to go through fidelidad those y para so that probar way the tu Lord can obediencia test our hacia Él. faithfulness and see how close we are to Him. Vas a ir a ver al pulmonólogo. And they said, you're going to go aleluya, to the pulmonologist, the lung y te van a doctor, hacer un PET scan. and they're going to go ahead and do a PET scan Ahí en ese on you. PET scan And vas that a PET ver scan, si tienes cáncer we're o going to no know tienes if you cáncer. have any cancerous cells. No le echo mentiras el último día. And the last day, I'm not even going to lie to you. Decía mi señora, te ves muy caidona ahí. My wife was saying, dije, "Sí estoy". you look like you're deep in Pues, thought. ¿para qué le iba a And I decir said, que yes, no? I am. I was deep in Me thought, dio and miedo. I was scared. Y eso te digo a ti, porque cuando tú pases por un And that's why problema I'm telling you that grande, whenever you are facing a déjeme big decirle una problem, cosa, hermano. let me tell you this. le va a dar miedo, pero avance para You're going to adelante. be full of fear, but Porque just keep hay pressing un on. canto que dice, Why? Because there's a yo song no that said, camino solo, I don't walk by myself, the song says, conmigo va Jesús, with me Jesus aleluya. is. ¿Y qué dice? En sanas alegrías o en luchas y en Says in dolor. Ahí happiness, está. No joy, caminamos solos. or in pain, He's there with me. Dios va caminando con So nosotros. God is there with us, walking beside us. Llegué al PET scan, me So hicieron los I've got to the PET exámenes scan, y they todo, did it, esperando. and then we waited. La espera es la que está media It's in the waiting that's kind of like the tough part. Pero ¿sabes qué? Cuando me But tocó ir a ver al doctor, Whenever I got back to the Me dice, pulmonologist, he said, no tienes nada. there's no Aleluya, cancerous cells. bendito Amen? y alabado No Cristo. cancerous cells. ¿Ah? Peso de gloria. Weight of glory. Hermana Rachel, Sister Rachel, eso que estás ahorita pasando Right now, what you're es going through, peso de gloria. the weight Aleluya. of glory. Por Amen? la victoria que For the viene victory en that is Cristo coming in Jesús. Christ Aleluya. Jesus. Porque no caminas Because sola, you're not sino walking by Cristo yourself. va Rather, contigo Jesus ahí a is tu there lado, mi with hermana. you, Y eso es by para your todos side. nosotros. And that goes to para every hermana one of Helen, us, Sister para mi hermana Helen, Gela ya también, and Sister para Hela back todos los there, que están and atrás, all los of que us están pasando that are por over there, dificultades those of us who are grandes going through ahorita. difficult times, Acuérdate que por lo que estás remember pasando, that you are Pablo going through dice, that. por Paul todo lo que he says pasado yo, that everything es you've gone peso de through gloria, is aleluya. weight of Gran glory. recompensa, There's la gonna be a great victoria va a reward. ser grande. The victory is cuando yo going to be esté a en great esa one presencia viva when del you Señor. are there in the ¿Cierto, presence of hermano? God. Amen? ¿Sabe qué? And
Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que se necesita es But no what we desmayar. need is Vamos al not to versículo faint. 18, So hermano. let us go to 18. Y vamos a mirar ahí en el 18 And there in verse 18, que Pablo no minimizó he did not los sufrimientos. minimize the Y suffering. vemos que la Biblia no minimiza nada And you know, the Bible de los does not sufrimientos minimize de los siervos the para suffering que te of sirvan a the ti servants. de ejemplo y So that te way those afiances can be tu examples pisada to us, en Cristo Jesús. and we can have our Aleluya. feet, Mira como you know, dice ahí el firmly versículo standing on the Lord. 18, hermano. There in verse 18 it says, Aquí es donde está la cosa a This veces que usted y yo fallamos. is where you and I sometimes Dice el fail. 18, And look what 18 no says. mirando While we nosotros look las not cosas, at the que things se ven. which are seen, no las mires, we can't see them. no mirando nosotros las cosas que se ven. While we look not at the things which are Usted seen. mira a la hermana Rachel que You see, dice, Sister Rachel, you might say, wow. las cosas que se ven te van a desanimar. You know, the things that you can see might be Da miedo. discouraging and might, you know, give you fear. Pablo dice, no mirando Paul las said, cosas que se ven, You know, the things sino las que no that se ven. cannot be seen. Y aquí entra, hermano, Says, well, las we look not at the cosas things que which are son seen, but at the por things medio which de are la not fe seen. que So Dios ha preparado of faith, para ti y para mí. the things that the Esas Lord has lindas prepared for us, promesas those que son promises para ti y para mí. that are for En todos you estos and for me. problemas, de esos Throughout all movimientos these transitorios problems, que vamos cruzando, of these hermano. temporary No lo mire. afflictions. Don't look at them. Quítele la mirada. Remove your eyes Te from vas a that. desanimar cuando You're miras going las to grow cosas que se ven. discouraged because of what you see. Hay que mirar las You que no se have ven, to aleluya. place your eyes Porque on those that dice you la palabra cannot del see, Señor, because porque las que se ven, the hermano, Bible says esas that you son can see, perecederas. remember, those Esas van a will perecer, perish. Those pero are las que no se temporary. ven, But the esas things that son you cannot eternas. see, those are Esas son eternal. para ti, para mí, Those aleluya. are for you Esas and son for me. para cuando estemos Those are for delante when de la presencia we de are Dios. in Ese front peso of the de presence gloria of God. vas a recibir una gran bendición And you're en going aquel to día, aleluya. receive a Por eso great dice la blessing. palabra, en And aquel that's día, why, en ese peso de you know, the gloria, Lord vamos a says estar delante de la presencia that with de that Dios. weight Y of Dios va a glory, we're decir, gonna be buen before siervo the Lord, fiel, and He's gonna en tell lo us, poco great fuiste servant, fiel, en lo mucho te you pondré. were faithful Entra in the en el little gozo de things. tu Señor. Come Como and diciendo enter Dios, into the joy vienes of the bien Lord. pesadito, You vienes know, bien pesadito, you have aleluya, that weight of porque glory. confiaste, porque You pusiste tu trusted fe in the en Lord, mí, aleluya. and you placed your Las faith in cosas me. que se ven, The dice, things that we son are able to perecederas. see, Mira, those mira are mi hermana perishable. Rachel, mírala cómo está. And look at Sister Rachel right now. La semana que te no la vas a mirar así. Next week, you're not going to see her Oye lo like que te that. estoy diciendo. Let me tell you that. Porque esto, hermana, es Because perecedero, remember, this porque is es something that is transitorio, temporary. porque es lo que se mira. You know, this Pero is what you ¿sabes can qué? see, but Nosotros, la iglesia, estamos mirándote ya The sin church eso, aleluya. is already En las seeing cosas you que no se ven. with their Estamos mirando faithful cuando Dios mueve su eyes. mano poderosa. Ese And Cristo de gloria. that Dice, God of esa glory, enfermedad de Rachel, illness yo la that llevé Sister en la Rachel cruz del Calvario. has, the Y Lord por already mi took it llaga, up ella va a ser on that sana. cross, and Eso, hermano, He's going to ese heal es el you. peso de gloria. And that Cuando is the tú weight puedes of glory when confiar you are able to plenamente trust en Dios. fully in Oye lo que God. te And estoy let me diciendo. tell you this. Ya no le vas a mirar con You're not eso. going to see her with that. Porque eso, mi hermana, es Because remember, transitorio. that is temporary. Eso se mira. You see it. Pero ¿sabes qué? But La iglesia, the church, ni Cristo te está mirando ya fuera de Christ eso. Jesus is ¿Sabes already por qué? seeing you Porque son without it, las cosas que no se because ven. Es en we're las que usted y yo concentrating on the tenemos things que that cannot be depositar seen. That is toda where we're nuestra depositing confianza all of our en Él. trust in the Lord. Termino con esto. And with this hermano. I end. Quizás Perhaps hay cosas todavía que tú dices, ¿por qué me pasó esto? and you might say, well, you know, why is this happening to me? ¿Por qué ahora me encuentro en esta condición? Yo no Why estaba así. am I finding myself in this condition or in this situation? Pero termino con esto. But with this I end. No cuestiones tanto ya. Don't question the Lord too much. Por ahí donde tú vas, es That peso you're de going gloria through, que estás. you're gaining that weight En ti of Dios glory. te está llevando ahí a cabo. The en Lord ti. is bringing you through. En aquel día And on that day, tú vas a mirar que aquello que You're tú going ya to no see. tenías, lo vas a mirar
que sí lo tiene. that whatever that situation took from you, you will regain it. He's going to bring out that tin, and he's going to give you en esta tierra what he no lo tenías, has pero in allá en there. el cielo, en ese What was cielo azul, taken vas a from you tener in esa heaven, cosa you will que no la regain tenías all of aquí, la vas that a tener back. ahí. Me acuerdo cuando el hermano Mex le mocharon su I pierna. remember when Brother Max's leg was cut Decía el off. hermano, yo como era aquí voy, hermano. And you know, he would say, Y I'm platicando, still, yo you platicaba know, mucho con él, le going. decía yo, mira hermano, And I told him, yo no he pasado por ahí. and I said, brother, I have not gone through an Me imagino que amputation, es algo duro but perder I can una imagine pierna. that it's something difficult. Le dije, pero ¿sabes qué? But Cuando estés en gloria when con you Cristo, are before the presence of God in glory, cuando tú seas llamado a la when presencia the Lord de Dios, calls you to his presence, tú ya no vas a necesitar esa prótesis, you're not going to need that prosthesis. sino vas a entrar con paso firme You're going to be delante able to de walk Dios, on both con tu legs. pierna que habías perdido. That No la, leg no that la was perdiste, amputated, Dios te la the Lord guardó has it in y a Dios tin, te la va a dar en and ese he's going to día. return it to Y you vas on a that estar day, completito and you will be delante de made Dios. whole again. Me acuerdo cuando And I remember mi hija tuvo un sueño en esos when my daughter had a tiempos. dream, Era cuando mi primer señor enfermó. when my first Ya wife estaba para got pasar sick, con el Señor. and she was, you know, Me acuerdo within que mi hija months se of fue para passing la with the casa Lord. para descansar. She porque, went home and she hermano, en rested, los hospitales ahí vivíamos nosotros. because we lived there in the Ahí hospital. nos amanecía y ahí nos anochecía en los You know, hospitales. Daybreak, nighttime. Pero un día But one day, dice que ella, esta fue visión la que tuvo ella. and this was a vision that she saw. Y en esa visión In this vision, miró she saw a la primer pastora de nosotros en México. the pastor's wife from Mexico, Piedras Y Negras. dice ella, lo que And she más said- a mí le miré de And what really caught my eye was this. mi pastora, como tenía el diabetes, You know, she was a le habían diabetic mochado sus piernas. that amputated her legs. Dice, en esa visión, And in that vision, yo la miré cuando entró ella. I saw her walking in, Pero ella entró but she walked con in sus piernas. on her own two Dice, legs. te la miré. And I told my dad, I said, Cuando Dad, iba I saw her. entrando y me As quedé she yo was así. walking in, I saw her. Y parada a una distancia le digo, And she ¿cómo was estás, standing at a Pati? distance. She told me, Pati, how are you? Le dice, por todo esto que estás pasando, And she said, everything that you're going through right now, la hermana Gloria se va a levantar de ahí. your mom's going to Mira lo come que le out dijo. from this. No es el tiempo todavía de que It ella is va a not estar her allá. time yet. Y dice, esas fueron las únicas palabras que le And dio. those were the only Y nomás se words dio la that vuelta. she said, and y then se she fue. walked out. Pero dice mi hija, But my daughter says, le miraba las piernas de la I saw hermana her como legs. anteriormente las tenía. you know, she was walking on her No entró en legs, silla de ruedas. those legs that had been La amputated. hermana She ya didn't come in tenía a wheelchair. tiempo que había fallecido. And she had been gone for a long while already. Cuando yo miraba esto, And so when I saw this right here, me venía a la memoria ella y muchos hermanos que You ya know, han pasado que that came to les han mind, amputado sus extremidades. you know, brothers and sisters who have had their limbs amputated. Pero así como este hermano, But dice, just like this brother, esas manos, estaba ese Those cofre y me hands, dice, you know, in those hands te there was preocupes por that tu tin. papá. He said, don't worry about your no te dad's preocupes porque memory. ya no te conoce. Even though he doesn't know who Su you are, memoria. he doesn't recognize you. ¿Dónde crees His que está su mind, memoria? his memory, where do you think I La have it? tengo bien guardadita I have it aquí. right here, preserved Porque in en this aquel tin. día, Because on that day, cuando esté when en mi he presencia, returns back to me, yo se la voy a restaurar. I am going to restore voy a him dar with those para atrás. memories. I will give them back to him. Y este mensaje And this message, que nos ayude, hermano, let it be que en of toda great tribulación help, que usted that in pase, every tribulation that you're going through, camine para adelante con that you paso walk firme going en fe, forward en firmly obediencia y en in fidelidad a Dios. obedience and ¿Sabe por qué? faithfulness to the Lord. Porque quizás vamos Why? a hacer Because, falto de muchas You know, cosas. we may be lacking Pero a en lot of aquel them, día, a lot of things, aleluya, but the Lord is Ese going to Cristo restore de those. gloria On that day, the Christ of nos va a glory restaurar is todo. going to put Nos lo va a dar everything para back atrás. the way it was. No tenga miedo, mi hermano, a Do not be avanzar hacia scared adelante. to advance forward. Hermano, como dice el hermano Pedro, And like entre Brother más Pedro fuerte says, sea la You tribulación, know, the nomás stronger acuérdese lo the que decía affliction. Pablo. Remember what Paul Esto used es to nada say. y no más ni menos que
peso de It gloria. is weight of glory. Y cuando habla de peso de gloria, está And when you hablando de speak una of weight of bendición glory, grandísima we're talking about a blessing, a Dios great tiene blessing that the reservada Lord has para reserved ti, para mí en for aquel you and día. for me. Solo que, amada So, iglesia, beloved church, sigamos adelante, hermanos del let's keep Facebook. going. Sigamos Brothers and adelante. sisters from Facebook, Acuérdese keep going. que la Remember victoria está that the enfrente. victory is before Acuérdese us. que esto es nada más Remember tribulaciones That this is transitorias. just Pero a acuérdese que temporary en cada tribulación, tribulation. Remember en that cada every transitorio tribulation, que sea aquel problema, even though it's es temporary, peso de gloria it que creates usted weight está of glory. acumulando en ese You're cielo azul. accumulating Aleluya. that in the Y así es heavens. que, mis hermanos, So, brothers and Dios me sisters, los guarde may the y Lord Dios me los bless you bendiga. Y sigamos keep para you. adelante. And let's Inclinen press sus forward. rostros. Let us bow.